FM, jóvenes conectados construyendo radio pública. Están pasando muchas cosas y por eso todos tenemos algo que decir. En Injubo.fm empezamos la semana con lo más actual, las noticias que están dando que hablar desde distintos puntos de vista. Los temas de hoy se debaten en Injubo.fm. Ya empieza Opinantes. Muy buenos días. Bueno, hoy nos encontramos en el programa Opinantes. Vamos a hablar de la contingencia respecto al bus de la libertad, o otros como le llaman el bus del odio. Nos encontramos presentes con Constanza Cerda Constanza de la Cerda de la UTD. Perfecto. Y con nuestro encargado de oficina de la diversidad, Sebastián Galloso, de acá de la institución del INJU, donde lo que nos interesa pues, dentro de esta actualidad, de esta contingencia que nosotros entregamos dentro del programa de Opinantes, es que podamos tener este debate respecto a de qué trata, a qué viene este bus. Actualizarnos también respecto a la necesidad de esta ley de identidad de género, que además fue entregada en 2013 a la Cámara y que a la fecha ha tenido una serie de indicaciones que no ha podido sacarla adelante. Lleva 4 años. Entonces hay que ver cuál era la necesidad de esta ley, por qué este bus viene a incitar y provocar una violencia respecto a esta temática, porque así como hay algunos o dentro de la misma gente que está a favor del bus de la libertad, que viene a instalar un debate respecto a los niños, y porque ese es el principal debate. Bueno, han habido palabras de la vocera Marcela que incluso los acusa de ser de que promuevan la pedofilia. De hecho, he escuchado en varias entrevistas que ella tenía a nivel internacional respecto a ello. Pero también escuchaba y vi la entrevista que le hicieron en el matinal del 13, el mismo día que llegó del bus. Que estaba ahí con la señora Evelyn. Que estaba ahí y ella dice todo lo contrario, como que en el fondo, o sea, dijo que estaba y que se está tergiversando sus palabras porque ellos están igual con los niños trans. Entonces ahí intenta manejar un poco a su favor la necesidad o lo que ellos ven de la violencia hacia los niños, que se estuviese generando, entre comillas digo, violencia hacia los niños o vulneración de sus derechos a propósito de la ley de identidad de género, donde genera y comienza este ruido. Entonces, Constanza, cuéntanos, ¿qué te parece en primera instancia este bus, con la llegada de este bus? Bueno, este bus en realidad para mí es un bus de la ignorancia. Es netamente de ignorancia. Porque promueve en el fondo o mantiene una realidad que no existe. En el fondo, no todos los niños que nacen, niños, niñas o niñes, se sienten hombres teniendo pene o mujeres teniendo vagina. Y eso es una realidad súper fuerte. Porque por lo general las familias, el entorno, las redes, lo que hacen, les niegan la forma en que ellos sienten su identidad o su identidad la relacionan con su cuerpo. Y de hecho, en una encuesta que pronto va a salir completa, de la que hizo TD, encuesta T, datos preliminares ya dicen que cerca del 80% de los niños entre 11 y 18 años han intentado suicidarse. Y yo soy parte de esa estadística. Entonces, este bus lo que viene es decir, con una, entre comillas, simple frase, viene a invisibilizar toda una realidad súper fuerte y que de verdad puede terminar en que la mejor solución es el suicidio. Y ese es el problema. No es solamente que el bus salga una vez, sino que viene a dar un mensaje para que los padres, las familias, los amigos inhiban esta realidad o este sentir de los niños. Y ese es el problema. Y el problema que vamos a tener obviamente en un momento... niños incluso con problemas conductuales, niños con depresión. O sea, un niño de 11 años, ¿cómo va a tener depresión? O no debería, por lo menos. No por esto, por lo menos. Exacto. No por este tema. Sebastián, cuéntanos, tú que trabajas con las distintas organizaciones del mundo de la diversidad. ¿Qué piensan ustedes o cómo trabajan el tema de poder
ampliar la inclusión. Bueno, nosotros desde el INJU hemos sido uno de los impulsores, hemos estado en distintas campañas, desayunos y actividades con todos los jóvenes, o todes, como Así estamos neutro. incluyendo, haciendo la inclusión en el lenguaje, respecto a estas temáticas, a cómo nosotros vamos educando también a nuestra sociedad respecto al tema. Porque algo que es muy cierto, lo que dice Constanza, es que acá hay mucha ignorancia dentro del debate, la ignorancia tanto de entender cuál es la diferencia entre un transgénero sobre un transexual, la diferencia que hay entre el homosexual. Claro, o sea, la orientación sexual, o sea, es increíble la mezcla que tiene la gente de orientación sexual, que en el fondo es el deseo, Claro, y la identidad de género, exacto. que en el fondo es tu sentir, porque el género en el fondo es como la construcción cultural que nosotros tenemos de hombre y de mujer. Exacto. Y la identidad de género es cómo tú te sientes o cómo te paras en respecto a esos cánones, que puede ser hombre o mujer, o incluso hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Ujú. Entonces, es también ahí cómo nos paramos, cómo los niños se paran, tal vez ni siquiera sin un discurso, nada, porque es un sentir. Ellos como, tú no racionalizas, así como yo soy mujer por esto y esto. Tú lo sientes nomás. Claro. Sebas, cuéntanos. Bueno, saludar a todas, todos y todes, que hoy día también estamos acá en el programa Opinante. También pusimos hoy día las banderas trans y de la diversidad sexual, por una forma de manejar todo el tema que hoy día se está reconociendo desde distintos espacios, desde el gobierno, desde la organización de la sociedad civil. Saludar a Constanza, que es de la Organizando Otras Diversidades, de la asociación OTD, y también en ella destacar todas las personas que hoy día han estado en los distintos medios de comunicación, en redes sociales, en vivo también apoyando las diferentes causas del bus de la diversidad, que lo que se ha planteado por el otro lado en contra del bus del odio, y además que también ha servido también estos espacios para ir educando a nuestra sociedad. Y justamente nosotros desde el INJU, que desde el año pasado, recién hace un año, hace muy poquito, empezamos a trabajar el tema por una resolución que creamos nosotros como servicio público y creamos la Oficina Nacional de Diversidad Sexual e Identidad de Género, que le agregamos además todo un concepto. Recién estábamos hablando antes con Constanza el tema de que nosotros tenemos el instrumento público, que es el único instrumento público que reconoce el nombre social, que es nuestra tarjeta joven, que además es un instrumento muy antiguo, una de las primeras cosas que hizo el INJU en el año 94. Entonces, que hoy día podamos reconocer el nombre social para nosotros era importante. Simbólicamente es muy importante. Fuerte. Sí. Simbólicamente es como ver un documento que dice tu nombre. Es Sí. súper fuerte. Es súper fuerte. Con Constanza hablábamos que el año pasado, y agradecer también que de OTD también fueron parte muy importante de la campaña, fueron los rostros de la campaña para poder incentivar el nombre social en la tarjeta joven. Yo he visto también que es fuerte, he visto en ferias de INJU que hemos hecho en distintas actividades X, donde se acerca un niño, un joven adolescente que en verdad dice su nombre social, y nuestros funcionarios de INJU a lo largo de todo el país están preparados para que te digan tu nombre y tú escribes el nombre que te dice la persona, porque reconocemos cada una de las identidades, como recién muy explicaba. La identidad tiene que ver con nuestro sentir, con lo que nosotros queremos internamente en torno a lo que nosotros mismos nos reconocemos. Claro. Y hoy día lo que ha planteado el bus del odio, que es el tema que hoy día estamos, lo que genera es odio. Mirar un país sesgado, un país que no tiene una realidad abierta, y justamente aparecen todas las homofobias y transfobias que están guardadas. Porque al final no estar de acuerdo con un gay, no estar de acuerdo con un trans, no estar de acuerdo con los derechos de las niñas, de niñas en torno a la ley de identidad de género, no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, tiene que ver con el tema de poder generar derechos a otras personas, es no poder ver, y tiene un sesgo muy ideológico y muy religioso. Lo que hablaba Marcela Aranda es terrible, o sea, hemos escuchado declaraciones espantosas en los medios de comunicación, en redes sociales. Y eso hace de que la sociedad está todavía ignorante en muchos de estos temas. Y de hecho es increíble la influencia que tiene esta señora. O sea, si uno ve, por ejemplo, entrado a las sesiones de la Comisión del Senado, ha entrado como asesora de Alaman, sí, y como asesora también de la señora Van Rieselberghe, es Sí. extraño la pronunciación. Sí. De Chaguán también. De Chaguán también. Entonces, de hecho, ha pasado un par de ocasiones, por lo menos, en que las organizaciones de la diversidad de género y o de orientación sexual han quedado fuera, pero ella, por ejemplo, sí ha entrado. Sí. Entonces es increíble el nivel de influencia que puede tener sobre los parlamentarios. Y de hecho en la comisión, cuando se votó ahora
y pasó afortunadamente al fin a la Cámara de Diputados, era increíble, por ejemplo, a la MAN, el nivel de ignorancia, o incluso de la senadora Van Rieselberghe. O sea, increíble cómo en el fondo no tienen idea. Y al final discutís con gente que no sabe, porque son cosas además que están investigadas, que están reconocidas científicamente, que hay una investigación social además que podemos ver y que podemos trabajar, que podemos sentir también de forma personal. Y pasa que, disculpa, sí, y pasa que también ellos niegan una cuestión que ha existido, o sea, el concepto trans en todo caso es un concepto tal vez relativamente nuevo, más occidental, pero la disconformidad con el género como establecido, o de un tercer género, siempre ha habido. Pasa que de otra manera se ha intentado destruir o eliminar esta realidad. Y se han encontrado efectivamente vestigios de, por ejemplo, los indígenas americanos tenían 5 géneros. Exacto. Entonces ya eran incluso vistos como algo divino. Aquí en Chile, incluso antes de la llegada de los españoles, había machis que nacieron machos, o sea, nacieron con pene y vivían socialmente como mujeres. Tuvimos hace un tiempo atrás en la radio también a un dirigente de una organización también del sur, que es mapuche, y nos explicaba toda la concepción, que es gay y todo, y explicaba toda su concepción de su cultura, de cómo también ellos tenían desde esta cultura más ancestral de la sanación, que ellos se les entregaba al poder de sanativo también. O sea, también es algo que ha estado en nuestras culturas hace muchos, muchos años, o sea, siempre ha existido, y hoy día tenemos que generar también reconocimiento. Y acá están las organizaciones. Yo en verdad me he dado cuenta estos días que lo positivo de esto, porque también hay que reconocer que hay cosas positivas de todos lados, es que lo positivo de esto es que hay organizaciones fuertes que han demostrado su trabajo, que se han mostrado en la calle de forma unida. También yo me he dado cuenta que las organizaciones por sí solas todas tienen complejidades, porque somos todos seres humanos, pero en estas ocasiones se ha mostrado una unión. Y eso ha sido muy importante, se ha mostrado que han estado en todos los lugares. Hoy día estábamos viendo en Valparaíso, porque también hay senadores y diputados que son terriblemente conservadores e ignorantes, porque eso es una realidad. Y de ambos lados. Y de ambos lados. Sí. Pero también tenemos que reconocer que hoy día acabamos de ver en redes sociales las diputadas Vallejo y Cariola que publicaron, o sea, lanzaron la bandera trans. De hecho, es la bandera OTD, la que se le va en el Congreso, sí. Es la bandera OTD. Los vi junto a OTD también y junto a MUNS, que estuvieron las diputadas lanzando la bandera. Es la bandera de... Es la bandera OTD. De hecho, la bandera OTD. También estuvo ayer en Municipalidad de Recoleta. Exacto. Sí. Entonces de hecho fue muy fuerte, o sea, él lo recibió el alcalde, muy bueno, pero con la bandera, y es la bandera OTD. Sí, la bandera yo creo OTD. que es importante recalcar el conflicto también que ha ido generando el tema, porque en el fondo este bus que se ha ido paseando por distintas comunas y que ha estado con este interés de entregar estas firmas respecto a estar en contra de que el Estado se meta en la identidad de los niños. Porque hablan de la ideología de género. De género. Y mostrar señales políticas en este aspecto de recibirlos a pesar de estar en contra es fundamental. Yo creo que es sumamente necesario entender que más allá de la posición política, el tema de la diversidad se tiene que debatir desde todos los aspectos y de todas las aristas. Yo creo que ayer lo conversaba con una amiga respecto a la temática, que ella es evangélica, pero a pesar de ser evangélica, claramente no está con Pastor Soto, pero tiene esta posición que tiene que ver con lo divino, que el discurso de muchos, que el mujer nace mujer, hombre a hombre, etcétera, y que es la familia el que debiese contener a educarlos y especificar y explicar y seguir ante esa modalidad. Pero si nosotros, como muy bien dicen ustedes acá, nos llevamos en el tiempo, la homosexualidad ha existido desde siempre. Si lo vemos y nos remotamos a la edad antigua, en Grecia pero recuerda, Roma, igual hay que diferenciarlo. La homosexualidad es una orientación sexual. Estoy solamente llevando que la temática en general de la diversidad claro, siempre ha estado. Siempre ha estado. Y antes se naturalizaba. Lo que pasa es que esto es una construcción humana. En el fondo nosotros somos los que establecemos ciertas reglas. Somos nosotros los humanos los que hemos definido el género. Sí. Por lo tanto, este es el debate. Y ahí es cuando entramos a esta diferencia con este otro sector que ve de lo divino, que ya tiene que ver con el tema religioso e ideológico. O sea, no por nada la vocera de este bus
ha sido asesora de estos otros Y de hecho, diputados ella... que son de la derecha. Y tiene que ver precisamente porque efectivamente esto es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica, pero también es una cuestión de lo que yo les decía en este comienzo, de una construcción humana. Sí. Por lo tanto, aquí existe un debate no solamente de cómo mejoramos la ley de identidad y le damos una forma, sino que además cómo cambiamos sociocultural la temática para que podamos nosotros transmitir desde nuestro más pequeño, desde el infante hasta el adulto mayor, sobre estas temáticas, porque es efectivo que, como manifestamos ahora, antes solamente hablábamos de los homosexuales, de las lesbianas, ya, de los travestis, esa era la temática hace un par de años atrás. Claro. Pero hasta hace 10 años atrás, el boom en Chile al menos, ha sido de ir generando estas diferencias que tiene que ver visibilizando con la diferencia más que visibilizándola y dando a entender que existe una gama de desconocimiento hacia la sociedad chilena, sí. Porque si vemos los avances en los otros países que En efectivamente Argentina, que estamos acá al lado, Argentina, la ley de identidad de género. Sí. tienen la ley de identidad de género en Europa. Entonces ahí es cuando nosotros ahí entramos en esta discusión. ¿Hasta dónde que a mí me parece interesante, también lo conversé en algún momento con otros chicos y chicas y chiques, que hasta dónde llegábamos en el límite de la libertad de uno sobre el otro? Porque ese también es un debate que está muy de la mano y ligado a esto. ¿Hasta dónde es la libertad de uno por sobre el otro? Escuchaba ese día en el reportaje de la gente que está de acuerdo de este bus con respecto a por qué se tienen que meter en la educación de mis hijos. Sí, y eso es la base, así, la gran base un poco de la del ignorancia. De ellos mismos, además. Porque esto no tiene nada que ver con educación, es un sentir propio. Exacto. Entonces, ¿cómo eso Pero va a ser? además, ahí entramos en otro debate, porque ellos dicen, ¿por qué se meten en la educación de mis hijos? Entonces nosotros podríamos decirle exactamente lo mismo. ¿Por qué se van a meter ustedes en la educación de mis hijos si mi hijo se siente con otro género? Exacto. Entonces, ahí entramos en el otro, que está todo vinculado, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos, sí, como persona humana. Aquí ya, y ahí tenemos que dejar de diferenciar si te quieres cambiar el sexo, no te quieres cambiar el sexo, si te sientes identificado con otro género o no, porque en realidad como seres humanos, en este momento no hay una igualdad de derechos. Claro. Y es una de las cosas que también se intenta visibilizar también con la ley de identidad de género. Sí. Porque en el fondo, ¿quién protege al niño que está sufriendo bullying o es expulsado de un colegio por identificarse por el género? De hecho, ahora la misma encuesta, nació, por así los mismos datos de la encuesta están arrojando que quienes más, en fondo, discriminan a los niños trans en los colegios son los profesores, directivos, son la gente que trabaja en los colegios. Sí. O sea, alrededor del 60 y algo, 68% creo, son los profesores. Solamente el 33%, me parece, son los compañeros. Sí. O sea, viene desde arriba. Generalmente los niños, en el fondo, son solamente un reflejo de los adultos, pero también son mucho más fáciles de entender. De hecho, si lo vemos en términos general, el bullying en los niños nace desde el adulto. Exacto. Entonces, la discriminación respecto a esto, los niños que quieran o se identifican con otro género es exactamente lo mismo. Nace desde el adulto, porque en el fondo es el adulto el que educa hacia abajo, sí, no al revés. O debe ser viceversa en el fondo. Pero cuando sufren esta discriminación y este bullying es netamente del adulto. Entonces ahí por eso le digo que la construcción de este tema, y que bueno que el país también tenga este debate y se genere y se confronte también. Espero que siempre con el mayor de los respetos, claramente. Obvio. Pero que también se confronte para que nosotros dejemos de tener temas tabú. Yo creo que Chile de a poquito ha ido soltando ciertos temas que dejan de ser tabú. Y tenemos que empezar ya a evidenciar que esto no es un tema que debiésemos seguir guardándolo. Claro. Y que solamente el mundo trans o el mundo del homosexual, de las lesbianas, etcétera, de los bisexuales, travestis, etcétera, tengan que estar sufriendo en silencio de cómo los pasan a llevar o vulneran sus derechos. Tiene que ver una construcción social. Entonces,
este tema nos trae, pero como muy bien decía el Sebastián, nos trae a la palestra y sale a fruto toda la gente que es homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, y saca lo peor del ser humano. Y de hecho, generalmente estas personas nunca han tenido contacto con una persona trans o un niño trans, y ese es el asunto. Porque en el fondo, ayer escuchaba a una diputada, ¿cómo se llama el lunes? Soledad Alvear, de Demócrata Cristiana. Y ella decía, yo más o menos he empezado a cambiar mi perspectiva porque tengo el caso cercano de un niño trans. Entonces, en el fondo, incluso su perspectiva religiosa ha cambiado en base a la experiencia. Y en el fondo es lo que yo invito a todos los auditores, es que conozcan, infórmense. OTV tiene reportaje en su página de YouTube sobre esto. Han salido también reportajes sobre Selena, que es la chica trans, hija de la señora Evelyn, y que demuestra que son niños felices. Porque en el fondo, al reprimir la identidad, el cuerpo patologiza. Y generalmente son niños que pueden tener incluso, ¿cómo se llama? Pueden ser violentos, niños que tienen problemas de aprendizaje, y son niños que la pasan pésimo. O sea, yo te digo, para mí me criaron con que un hombre tiene que tener pene y una mujer tiene que tener vagina, y en base a eso, para mí yo no había otra opción. Entonces me confrontaba con mi propio sentir y decía, pero ¿cómo voy a ser mujer o sentirme mujer si tengo pene y me gustan las mujeres? Se supone que calzo. Y para más remate, mi aspecto era bastante masculino. Entonces, yo te digo, para mí eso fue un infierno. Entonces, y para mí en realidad, me intenté suicidar por lo menos 2 veces, así fue un fijo, y para mí era mucho más fácil pensar en morir que estar viviendo en este encierro, para más remate, en el cual no entendía por qué me sentía así. Y para más remate, para mí era increíble que yo no podía hablarlo porque sabía que me iba a ser fuertemente castigado. Entonces también la forma que hice fue masculinizarme al máximo. Y hay chicos que de verdad que llegan, por ejemplo, a consejería, y de verdad que no saben qué hacer. O realmente piensan que están enfermos, o sea, realmente se creen que tienen esta disforia de género, que es un invento de la psiquiatría para patologizarnos. Y no sé, es increíble, es el fondo el sufrimiento de un niño. Sí. Y eso es lo que ellos no entienden. Y es justamente lo que las organizaciones de la sociedad civil hace muchos años están trabajando. Yo ayer pensaba, cuando estaba mirando todo, en un momento le decía yo a mi pareja y le decía, ¿qué tiene que ver el pene, la vagina, con Dios? Como que yo me planteaba, ¿qué tiene que ver todo esto con el plan de Dios que hablan? Porque al final yo he sentido que esta discusión se basa en un aspecto de culto, ideología, de fe. Al final las personas que están en el culto, las personas que tienen una religiosidad potente y fuerte interna, defienden una idea que en verdad es anticomunitaria, antisocial, es antihumana y antibiológica. Y al final, ¿qué nos sucede? Que esas opiniones van enfrentando a nuestra sociedad y van poniendo en cuestión que el Estado, por ejemplo, se involucre en torno a la educación, que es una educación que tiene que ser para todos. O sea, el Estado, nosotros deberíamos preocuparnos que cada vez más haya asignación de derechos, porque tiene que ver con derechos. Acá hay derechos de personas que no pueden nombrarse como ellos se sienten, no se pueden identificar como ellos se quieren identificar. Eso es una primera parte. Y segundo, tenemos por otro lado, que es otra demanda de la organización de la sociedad civil de la diversidad, que tampoco puede adquirir matrimonio. O sea que hay personas que te puedes casar legalmente, y yo, por ejemplo, con mi pareja, yo no me puedo casar legalmente. Son 2 discusiones legales en torno a la asignación de derechos, y que en nuestro país ya ni siquiera deberíamos discutir. Pero en nuestro país también hay parlamentarios, como hemos hablado, que son con una ala conservadora muy fuerte. Y eso pasó también en el principio del 2000, cuando se discutía la ley de divorcio. O sea, discutieron casi desde el tema de la ley de divorcio también montón de años, donde nosotros éramos unos pocos países que no teníamos ley de divorcio. Mis papás son divorciados desde chicos, entonces también estaba la discusión. Se iba a destruir, punto menos. Iba a haber un cataclismo. Es que sea claro que iban a entrar las nubes negras, iban a entrar los caballos y un montón de cosas los cuatro jinetes. Que nos generan perturbadas, o sea, que perturban a la sociedad chilena. Y eso es muy fuerte, porque además acá están involucrados los líderes religiosos, pero también los líderes de los medios de comunicación, los niveles económicos, o sea, también se involucra todo un aspecto social, comunitario, en torno al poder muy fuerte. Y lo que es importante es cómo educamos a la sociedad de que los trans van a existir siempre. Y siempre hemos existido. Y que siempre han existido, y que
aunque no tengan asignación de derecho, van a seguir dando la lucha por en torno a una asignación, porque tiene que ver con uno. Y eso es lo importante, que hoy día, en torno a esta discusión que se da en torno al bus del odio, es cómo vamos generando educación. Y vamos generando educación donde el otro día me llamaba por teléfono una funcionaria y me decía, tengo una amiga, esto es algo muy personal, que tiene su hijo trans. Entonces yo le dije que me llame para poder asesorarla, recomendar, además hablar con alguna organización y todo. Me llamó y esta persona me contó que estaba recibiendo consejería de OTD. Entonces yo le dije, ¿qué mejor? Le dije yo, o sea, yo no te puedo decir, le dije yo, si estáis con OTD trabajando en torno a tus recomendaciones, para tu familia, es lo mejor. Y ella se lo toma de forma muy positiva, porque hay un amor profundo a la hija que estaba teniendo, o sea, ¿qué amor más profundo que la madre que quiere los mejores derechos para su niño? Pasa, por ejemplo, y nosotros lo que hacemos en consejería, junto con Leo, que es el otro consejero, en el fondo, la primera importancia que tiene es que generalmente las chicas que llegan es primera vez que tienen contacto con otra persona trans. Sí. Y aparte generalmente llegan, yo misma llegué, con una idea también súper binaria. La única forma de ser mujer es que tengo que tener vagina. Sí. Ese es como el fin de la transición. Pero obviamente cuando te enfrentan a otras realidades se dan cuenta que esa no es el único camino. Entonces, ¿por qué tengo que, por ejemplo, hacerme una vaginoplastía si estoy contenta con mi pene? Me siento mujer pero estoy contenta con mi pene, como es mi caso, por ejemplo. Exacto. Y cuando ellos ven eso fue como, qué fuerte, o sea, porque de verdad no tengo problema con mi pene, pero no me siento mujer, que yo no me siento hombre. Sí, claro. Entonces eso sí, eso es súper fuerte cuando ven otra realidad. O por ejemplo, no te ve también, después de la consejería, pueden pasar al grupo de encuentro, que se hace todos los jueves, y ahí también pueden justamente compartir otra realidad y empoderarse de lo que son, no tener miedo de ser trans, porque debería ser algo común, pero para el resto es algo antinatural. Sí, y para nuestros niños y niñas en los colegios y el establecimiento educacional, y yo me he dado cuenta con el trabajo que se hace con los adolescentes, para ellos ya hoy día... Oye, disculpa, sí, la palabra adolescente, igual hablamos de jóvenes. Sí, de jóvenes. Adolescente habla porque sí. Adolece. Como que y eso adolece, han dicho mucho ahora, justamente en la discusión. de la gente. Sí, es verdad. Es verdad, los jóvenes y todo, que ya es normal, o sea, para ellos es súper simple, es común y todo, y hay una carga mucho más del adulto, del establecimiento educacional, de los profesores, del director del colegio, que tienen toda una carga sesgada sobre el tema de que las personas en general están hoy día conviviendo, compartiendo, y siempre ha sido igual, o sea, no ha cambiado, solo que hoy día lo bueno es que estos temas también se han ido avanzando, se han ido discutiendo, no a lo mejor con la prisa que nosotros nos gustaría, pero hoy día están los temas, y principalmente hoy día hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, que pueden ayudar, o sea, todos los que nos están escuchando, y que en verdad yo siempre aconsejo que se acerquen, que visiten las páginas web, que estén en contacto, porque en verdad pueden encontrar, no solo lo que hablabas tú, de no solo encontrar respuestas, sino también encontrar que lo que están sintiendo es normal. Es súper válido. Y es súper y de válido. hecho, mira, obviamente el trabajo ha sido lento, pero igual hay resultados. Hace poco salió la circular circular trans del Ministerio de Educación, y que en el fondo tampoco busca imponer nada, como han dicho, que el Estado va a imponer ahora esto, no. De hecho, es una búsqueda entre encontrar la forma de adaptar a la comunidad. Exacto, tiene que ver con la educación, de poder ya empezar a naturalizar ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, también han hablado de obligar a lo de los baños. También el asunto de los baños es un modo en que el liceo o colegio, junto con el alumno y los padres y la familia, tienen que buscar una solución que a ambos acomode para empezar Exacto. Entonces, no es que obligar a los niños. Entonces, también se dice como, ahora van a obligar que alguien que tenga pene va a estar Todo depende también del tránsito del niño. Exacto. Sí, pues. Como Estado no estamos obligando a nadie. Lo que estamos haciendo es asignando derechos a los que lo han perdido, los que no tienen derecho. O que nunca lo han tenido. Nunca lo han tenido. O sea, es un reconocimiento de derechos para ellos. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical, ¿les parece? Está súper interesante el tema, tenemos mucho de qué hablar, creo que es un tema que en realidad nos acota solamente acá, nos conlleva a empezar a analizar muchas temáticas que vienen de por medio. Ya Sebastián ha hecho un anuncio que tiene que ver con el matrimonio, que va a pasar también con el tema del que quiera adoptar también, y entramos en todo un proceso de avances, pero que de a poquito yo creo que vamos avanzando. Nos vamos con La Plume de Los Bosques.
bosques de luces en mi ciudad. Ya no puedo seguir más. Se llevaron todo lo que había y no dejaron mirar atrás. Son bosques de luces en mi ciudad. Ya no puedo seguir más. Se llevaron todo lo que había y no dejaron mirar atrás. Bosques de luces en mi ciudad. Ya no puedo seguir más. Se llevaron todo lo que había y no dejaron mirar atrás. Son bosques de luces en mi ciudad. Ya no puedo seguir más. Se llevaron todo lo que había y no dejaron mirar atrás. El Instituto Nacional de la Juventud se pone la camiseta por los voluntarios de Chile. Capacitaciones, fondos concursables, vinculación con instituciones del Estado, eventos especiales y mucho más. ¿Qué es lo que te mueve? Accede con tu organización a los programas de voluntariado de INJUV. Más información en injuv.cl. INJUV, Gobierno de Chile. No te estreses más por estar endeudado. Hay una solución gratuita y fácil para tus problemas. Si tienes más de 18 años, 2 deudas vencidas por más de 90 días que superan las 80 UF y no has sido notificado de una demanda, acércate a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ordena tus finanzas de forma gratuita y sin la necesidad de un abogado. Para más información, ingresa a www.superir.gov.cl. INJUV, Gobierno de Chile. Oh, tengo hambre. ¿De qué ha plata? Como 2 lucas nomás. ¿Qué hacemos? De más que no alcanza, si tenemos la tarjeta joven. Descuentos en salud, deporte, turismo, cultura y mucho más te esperan en todo Chile presentando tu tarjeta joven del Instituto Nacional de la Juventud. Conoce los beneficios para tu región en www.injuv.cl. INJUV, Gobierno de Chile. Te invitamos a participar en uno de los eventos deportivos más grandes de Sudamérica. Inscríbete como voluntario en los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago 2017, donde más de 2.000 representantes de 14 países darán lo mejor de sí en cada una de sus disciplinas. Puedes participar en un área afín a tu carrera o habilidades y según tu disponibilidad. Ya lo sabes, únete al voluntariado de los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago 2017. Más información en www.voluntarios2017.cl. INJUV, Gobierno de Chile. En injuv.fm te indicamos la hora. Son las 11:41 minutos. Injuv.fm. Jóvenes conectados construyendo radio pública. De la Cerda y Sebastián Galloso de acá de el INJUV. Bueno,
Constanza recién nos estaba mostrando un poco del proceso de transición de su identidad. Porque en el fondo algo que es muy cierto que ella nos comenta es que no deja de ser quien era desde su inicio, sino que cómo va adecuando a su nueva identidad su proceso como persona, porque eso es un proceso de las personas. Oye, cuéntanos, ¿en qué estamos con la ley de identidad de género? Estamos en 2 procesos de estancamiento en esto porque el sector más conservador está, o lo que muestra dentro de esta ley es que la identidad de género sea sobre los 18 años. Claro, que se puede realizar. No en los niños ni en los jóvenes, menores a los 18 años. Exacto. Cuéntanos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes o cuál es el debate que viene desde la otra mirada de por qué esta ley de identidad de género debiese abarcar también a todos los niños, niñas, niñas? Bueno, y los jóvenes. Hasta ahora pasó, afortunadamente, después de 4 años, pasó a la Cámara de Diputados. Gracias a que la Cámara de Diputados también es mucho más variada el espectro político que tiene. Entonces, justamente tenemos a Camila Vallejo, el sector más comunista, que tal vez puede ser un poco más pro de esto. Lamentablemente, se sacó que fue la senadora Van Rieselberghe, hizo continuamente, junto con Alamán, intentaban sacar a los niños, los ponían, los sacaban, los ponían, los sacaban. Se contradecían en la discusión también, que muchas veces había una contradicción. Entonces, lo que se busca en esta ley es que el trámite sea administrativo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona pueda ir al registro civil sin presentar ningún papel y decirle, ¿sabes qué? Yo soy una persona trans, en el fondo, y necesito cambiar mi nombre y, si es que la persona lo quiere, el sexo registral. Eso es lo que se quiere, simplemente. Y en el caso de los niños, antes estaba, me parece que era desde los 14 años se podía, con el consentimiento de los padres. Y eso fue lo que se eliminó. Y eso es lo que se busca hoy reponer. Y esperemos que así sea y esperemos que no se demore tanto. Porque lamentablemente lo que hicieron en el Senado fue constantemente estar en sala, intentaron mandarlo a sala y de nuevo lo mandan a comisión, y constantemente a comisión. Claro, lo mandan a comisión, pero también hay otra regulación que se le quiere hacer a esta ley, que también es una propuesta desde los conservadores. Uno que no incluye a los niños, niñas y jóvenes, sino que además la patologización de porque lo que quedó es que en el fondo te piden necesita certificados médicos exacto. y psiquiátricos respecto a por O sea, qué debe haber este cambio de identidad. Lo que quedó en el fondo es que se necesita que un especialista evalúe. Claro. Ni siquiera se especifica también, o sea, cómo, el punto es de partida, cómo otra persona te va a decidir quién eres. Sí, ese es el asunto. Porque hoy lo que hay que hacer es, de hecho, es más o menos algo parecido. Porque hay que presentar, efectivamente, papeles psiquiátricos, psicológicos, hacer una demanda, en el fondo, en un juzgado civil para iniciar el cambio de nombre. Igual hay que demostrarlo. Claro. Y eso es lo que no se quiere. O sea, ¿por qué yo voy a dudar de quién eres tú? Exacto. De que tú eres mujer o que tú eres hombre. ¿Por qué? O sea, ¿quién me dice que tú eres mujer? Para mí, que tengas vagina, por ejemplo, con todo respeto, no me dice nada. Claro. ¿Cachai? Y ese es el principal asunto, porque hoy como tal, aparte que hay que demostrarlo con certificado, por ejemplo, puedes mandarte al servicio médico legal. El servicio médico legal en el fondo te hacen un examen físico, que en el fondo es desnudarte, sacarte fotos, y eso ¿de qué le sirve al juez? Entonces también tenemos que eliminar eso. Pero también es justamente que, no sé, alguna de las fallas, en el fondo, no sé cómo explicarlo, del proceso judicial, se pasen al lado administrativo. Claro. ¿Cachai? Sí, ese es el gran asunto. Y bueno, y esperamos que se pueda revertir esto. Sí, es bastante, además, abrumador, pero además choqueante tener que pasar por un proceso en el que en el fondo te determinan como una enfermedad y en realidad el cambio de la identidad de género no es una enfermedad. No. Entonces, de alguna forma entra en un proceso que también se sigue vulnerando el derecho de la persona. No solamente... Porque otro que sí puede cambiarse el apellido sin tener que pasar por este proceso, tenga que sí pasarlo en la persona trans, que en realidad no tiene nada de malo. Y yo te lo digo, o sea, de hecho, por ejemplo, en personas adultas, me ha tocado personas que
que en el fondo que tú no pueden trabajar, ¿cachai? Que tienen que trabajar en la total informalidad. Me ha tocado personas que trabajan de lunes a domingo. Sí. Porque en el fondo porque llegan a una persona que les dice, bueno, yo te respeto la identidad, no les digo a nadie, pero no tienes el contrato y tenés que y los explotan. Sí. O sea, es increíble la vulneración que tienen esas personas, no tienen vida. Y si no te dan pega, lamentablemente muchas mujeres trans terminan trabajando en la calle. O sea, porque no les dan trabajo, o sea, lo mínimo. Sí. ¿Cachai? O por ejemplo también la salud, ¿cachai? Hace un tiempo salió la circular 21 que busca que la atención sea digna en los servicios de atención pública y no se aplica en general, o sea, ni siquiera la gente sabe. Los funcionarios no tienen idea. Yo cuando empecé con este proceso, yo tenía que ir con la circular, básicamente decirle, miren, tienen que respetarme la identidad. Y también un poco a veces es pelea en el fondo. Sí, lo que habla Constanza es muy cierto. O sea, la ley de identidad de género te asigna el cambio de nombre y eso es parte de la ley y lo que se quiere hacer de la ley. Pero hoy día... Sexo registral. El sexo registral. Pero hoy día la discriminación, la violencia que sufren las personas trans por no tener reconocimiento en sus nombres, que la asignación en torno a un colegio, por ejemplo, para estudiar, también es toda una complicación. En torno al trabajo, donde se vulneran los derechos laborales, pero profundamente, y que al final muchas llegan a lo mejor al trabajo sexual o a otros espacios, además de algún oficio, porque al final el ciclo del nacer, el del estudiar, el del trabajar, el de tener una familia, todo el ciclo, incluso hasta la muerte, te cambia porque no tener una asignación, una ley de identidad de género. O sea, si toda mi vida fui un nombre, por ejemplo, Constanza, y toda tu vida, y al final vas a terminar muriendo a lo mejor con otro nombre que es el nombre de nacimiento, que es tu nombre de hombre. O sea, ni siquiera para tu muerte vas a tener una asignación de derecho. Y justamente lo que se pretende con la ley, lo que se pretende con las circulares en torno a educación, en torno a salud, en torno a que nosotros podamos hacer desde la oficina de la diversidad, que son pequeños aportes, porque ninguno va a significar dignificar al ser humano, O sea, que es lo que también nosotros buscamos, que todos estos aspectos a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de educación, todo Bueno, de hecho, la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre los derechos de las personas LGTB. Voy de hecho a leerla. En dicha resolución, la OEA condena toda forma de discriminación y actos de violencia basado en la orientación sexual o en la identidad y expresión de género de las personas, e insta a todos los Estados miembros de ese organismo a tomar medidas efectivas de protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales. En particular, la resolución hace un llamado a dicho Estado a producir datos para prevenir e investigar todos los actos de violencia homofóbica, lesbofóbica, bifóbica y transfóbica. Exacto. O sea, esto lo han dicho todos los organismos internacionales. Nosotros tenemos un acuerdo entre el gobierno y una de las organizaciones de la sociedad civil, un acuerdo mutuo, que también nosotros como Estado tenemos que generar en diferentes instancias, iniciativas. El gobierno mismo también se ha comprometido con esto. La presidenta el otro día entregó un saludo para el Día contra la Homofobia y para el Día del Orgullo LGTBI. O sea, hemos generado un avance, una asignación. El tema es que acá también pasan por asignaciones de derechos que están en el Parlamento. Y en el Parlamento, lamentablemente, como hablaba Constanza, hay senadores que hablan una sarta de cosas que en verdad desde la ignorancia misma. O sea por ejemplo, de parte de tratarlos de hasta de pedgastra pero por ejemplo una de las mezclar estos temas con la pedofilia, por ejemplo, que no tiene nada que ver, o sea, es que por ejemplo ni siquiera se acuesta tan simple de la ley, mentiras así de frentón, es como que van a obligar a los niños a cambiar el sexo, a hacerse una cirugía de reasignación, que es en realidad el término, ¿cachai? Pero ellos ni siquiera parece que no entienden que lo que dice es cambio de sexo registral. Exacto. Entonces la ley, originalmente, cuando estaban incluidos los menores, era hasta antes de los 18 no se podía permitir en el fondo modificaciones a los genitales. Entonces, ellos como mienten descaradamente. Entonces, eso también es increíble, que nuestros senadores supone que tienen que leer esto. Parece que no lo hacen. Y eso, entonces ha sido, la verdad que es una impotencia súper grande ver que la gente que a nosotros les pagamos para eso, no van. De hecho, me parece que el año pasado la sesión de Derecho Humano, la comisión sesionó 25 veces. Sí. 25, o sea, no, es como nosotros les pagamos a ellos para que trabajen. No para que vayan a hacer campaña, no para que estén en otras cosas. Y no van. Así es. Bueno. De hecho, tenemos un candidato presidencial que no tiene, por primera vez, no hay ninguna propuesta para las comunidades LGTBI. O sea,
Hay un candidato hoy día que no tiene nada, que no habla nada de estos Que no tiene temas, idea. que no tiene idea, no. Y que justamente lo que hacen es mostrar que hay un grupo de la sociedad que no quiere asignar derechos, que como que tienen un retroceso, que quieren vivir en un mundo que no es el que está hoy día la sociedad en general, que están coartando las libertades a otras personas para que puedan ser felices al final. Sí, bueno, por eso yo les decía en un comienzo del programa que al final igual se sigue convirtiendo en un tema ideológico. ¿Ya? Aquí hay ciertos sectores conservadores que efectivamente, más allá incluso de su creencia religiosa, también tiene que ver con un tema ideológico y que no les interesa avanzar hacia la educación de nuestra sociedad en estos temas y de poder darle los derechos necesarios a todas las personas que son parte del Estado chileno. Y ahí es cuando, bueno, entramos en distintos, el tema se puede ampliar en distintas aristas porque tiene que ver entonces que cuál es el rol de nuestros congresistas en darnos los derechos y garantizarnos los derechos necesarios a todas las personas del Estado chileno. Más encima que estamos hablando, se supone que estamos en un Estado laico. Ujú. Entonces, ¿por qué ellos deberían estar legislando en base no a sus creencias, sino que a las necesidades de su población, de nosotros, Exacto. o de nosotres? Entonces, es súper fuerte que efectivamente el Estado laico para ellos, que me parece, está de 1925. Ujú. Entonces, estamos hablando de que eso, y para ellos realmente no es importante, o que la misma iglesia se meta en esto, porque que la iglesia venga y diga los temas valóricos, la misma iglesia está faltando, todas las iglesias en el fondo, están faltando a algo que se meten en algo que es del Estado, o sea, no deberían por qué meterse. Sí. Entonces también Bueno, de hecho, por eso también ahí está el derecho a que cada persona pueda manifestar o ser parte del culto necesario. Esto es exactamente lo mismo, no tenemos por qué vincular a toda la gente en esta línea que yo les decía de margen hasta de la libertad de cuando nos metemos en la libertad del otro. Porque la línea es súper estrecha en cuanto nos metemos en las libertades de uno sobre el otro o de los derechos sobre el otro. Y esa línea imaginaria que es tan estrecha, en este momento nos limita a avanzar hacia los derechos necesarios de todas es que de las hecho yo siempre me pregunto, o sea, por ejemplo, ¿en qué te molesta a ti que yo viva como mujer? Ujú. Ese es el punto, o sea, ¿cuál es la molestia? O sea, ¿qué es lo que a ellos les pasa, que a ellos les complique que alguien que tenga pene pueda vivir como mujer? O sea, técnicamente no hay nada. O sea, yo no ando bañando a gente, yo no ando, no sé, pegándole a nadie, yo no ando insultando a nadie. Claro. Solamente soy feliz. Ese es el punto. La vida puede ser un infierno, pero el ser, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo en general yo creo que las personas cisgénero en el fondo, las que han nacido en el fondo hombres con pene y mujeres con vagina, no tienen conciencia de la fortuna, de la maravilla que es simplemente ser reconocido como uno es. Ujú. O sea, esa felicidad, como te llaman por primera vez, Constanza, por ejemplo, me pasó a mí siempre. O sea, es indescriptible. Ujú. Entonces, ellos realmente, si no tienen contacto, ¿cómo van a saber esa realidad? ¿Cómo van a ver cuando un niño de verdad, una persona puede llorar de felicidad cuando le dicen su nombre? Sí. Solamente por su nombre. Sí, lo que habla Constanza es muy cierto, y recién lo que decía la Melba en torno al tema religioso. También hay muchos prejuicios, estereotipos, o sea, no todos los que son de las iglesias evangélicas son como el pastor Soto, porque es una Exacto. aberración. También hay gente de las Y todos los iglesias, católicos tampoco. y todos los son de la- católicos son, o todos los curas no son pederastas también. O Claro. sea, hay muchos prejuicios, y no todos los homosexuales quieren la pedofilia como como legislación, que son las cosas más Es que de aberrantes hecho, que hemos si los escuchado. vemos eso, quienes son pedófilos son generalmente hombres, Exacto. y que hemos visto casos de sacerdotes. Heterosexuales. Y generalmente, por ejemplo, en el caso de las Además. familias, generalmente alguien cercano a la familia. Exacto. O sea, son temas que se Y mezclan es un hombre que de se, la familia. y que se enredan, y que también acá los medios de comunicación tampoco aportan mucho en torno a la educación, sino más a la polémica de lo que se genera. Y también reconocer que hay personas en los cultos que también miran con amor a otras personas. Sí. Recién hablábamos con Constanza de una amiga. que Sí, mi amiga tenía- la Catita. No, Un saludo. un saludo a la Catita, que también ella profesa un culto religioso, así conocemos a un montón de otras personas más, y que tienen otra mirada, y que son una apertura de que en verdad el plan de Dios tiene que ver con el amor, y no tiene que ver con la discriminación, ni con la arbitrariedad, ni con la violencia. De hecho, ella misma me habla de eso, es amor. Entonces, obviamente, ¿cómo cuando te dicen eso, cómo vais a estar en contra de, o discutir, o pelear con alguien que es creyente? No, yo hace unos años atrás, bueno, yo tengo un primo que es homosexual.
que pasadita le mando muchos cariños a Gabriel. Momento de saludos. Momento de saludos. Pero hace muchos años atrás, cuando él, yo creo que en el fondo como que todos lo sospechábamos, pero antes de generar cualquier prejuicio tenía que nacer y decirnos de él, porque en el fondo respetábamos cualquiera fuera su decisión, pero tenía que salir igual de él. Pero me acuerdo que en ese tiempo, bueno, mi tía es testigo de Jehová, entonces era súper complejo cómo abordábamos el tema con ella. Cuando él nos confiesa esto y nos cuenta y nos presenta más su pareja, porque cuando nos cuenta nos presenta al tiro su pareja entre los primos. Fue algo súper bonito, yo creo que a más de un amor sincero que le presentamos todos nosotros de apoyo, y que no se sintiera ni avergonzado ni nada. Pero en eso, cuando después llega el momento de contarle a esta tía, fue un tema súper complejo porque además su culto religioso era como, le chocaba y no lograba entender, y ella efectivamente patologizó su cambio, por así decirlo, de gusto de mujer a hombre. De hecho, quería psiquiatra, etcétera. Y yo me acuerdo que en ese tiempo vi una película que se llama Plegarias para Bobby. Y esa película es una familia también muy cristiana y religiosa, donde presenta un hijo homosexual que además se termina suicidando. Y ella encuentra después este diario de vida donde él va explicando todo su proceso, y al final ella se vuelve la primera activista religiosa con todo el mundo de la diversidad en Estados Unidos. Y él me acuerdo que le mandé esta película a mi tía, y mi tía en eso hizo así como sentar cabeza y dijo, bueno, yo no quiero que le pase esto a mi hijo. Y hoy en día ella está abierta y trabaja todo este proceso con mayor naturalidad. Claro. Entonces, es cierto lo que tú decís. Yo creo que la sociedad tiene que acercarse más a conocer a la gente del mundo trans, del homosexual, del bisexual, de las lesbianas, para poder ir conociendo también todo y ir también desarrollando una mayor cultura y educación respecto a la temática. Claro. Ya, chicos, nuestro programa ya ha llegado a su tiempo final. Ha sido súper interesante poder conversarlo. Pero antes vamos a tener una llamada. Muy bien, tenemos una llamada desde Valparaíso. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días, o buenas tardes, ya. ¿Con quién hablamos? Tú hablas con Franco Fuica, de OT de Chile, organizando Transdiversidad. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Franco. Bien, acá conmocionado con todo el tema del bus en el Congreso. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué tal allá? ¿Cómo ha sido todo el ver más las banderas desplegadas desde el Congreso? Mira, hoy se presentó un proyecto de acuerdo de, digamos, para rechazar la circulación del bus. Y lo interesante y lo bueno es que se ha recibido mucho apoyo respecto del Congreso, de los parlamentarios. Ha habido bastante apoyo, y eso nos parece súper bien. Oye, cuéntanos con respecto al bus. Mira, con respecto al bus, el bus estuvo efectivamente acá en Valparaíso desde muy temprano. ¿Ya? Intentaron sacarlo también, lo que sé, con grúas, porque el bus tiene unas multas pendientes, creo que tenía un problema el permiso de circulación y eso, pero finalmente siguió dando vueltas. Pero el movimiento de diversidad sexual y de género acá en el Congreso ha sido súper fuerte. Una de las cosas que igual pasó es que se llegaron a detener al pastor Soto. Ha habido, como te digo, mucho apoyo, y eso nos parece que más allá de lo malo que puede ser el bus, genera también o nos muestra que estamos trabajando en la línea correcta en relación a los derechos humanos de las personas trans y lesbianas, gays, bisexuales y otros. Sí, pues bueno, así que yo creo que sí, yo creo que es una buena señal. O sea, igual sabemos que hay gente que está a favor del bus, claro, pero lo que hemos visto es que hay una carencia absoluta de argumentos para sostener esta lógica de la familia heterosexual, de papá, mamá, hijos. Hemos visto que no existe la capacidad de conversarlo en sana salud. Y bueno, creemos que nosotros estamos avanzando en eso, y se está demostrando que las personas
no solamente vienen en familias así, sino que hemos sido criados por abuelas, por papá solo, por mamá sola, y eso son los diversos tipos de familias que en realidad existen en Chile y en el mundo. Claro, porque la familia heteronormada en el fondo está en total retroceso. Exactamente, sí, totalmente. O sea, entendemos que hay mucha gente que finalmente también vive así, pero que probablemente es un grupo de gente, no es el total de la gente que vivimos de otra forma. Así es. Entonces, no, nos parece súper bien. Creemos que más allá del daño que pueda generar, que sabemos que está generando un daño para muchos niños y niñas, y quizás un mensaje súper importante es que, o sea, ser una persona trans hoy en Chile ya no es lo que era hace 20 años atrás. Hoy en día tenemos un apoyo, podemos confiar un poco más en la sociedad que nos va de alguna forma a defender, pero claramente, y también para el gobierno también, yo creo que debió haber sido mucho más fuerte en relación a no permitir el paso del bus. Sí, bueno. En el entendido de que si nosotros, no sé, u otro grupo quisiera pasearse con un bus en contra del pueblo mapuche, o de los afrodescendientes, o de los haitianos, o de los judíos, no se le permitiría. Entonces, en este caso es como el no cierto. reconocer que sea una... Ahí entramos, Franco, igual a un conflicto de la libertad de expresión, que es lo que ellos más apelan respecto a por qué va el bus con esta idea de que con sus hijos no se metan. Pero bueno, claro. Franco, te quería agradecer por este contacto. Yo quiero además felicitarlo a todos ustedes y a todos los ciudadanos chilenos y chilenas que están a favor de que se dejen de vulnerar los derechos también de todo lo que es el mundo del LGTBI. Y felicitarlos también por la gran convocatoria que tuvieron en Valparaíso, agradecer también a las parlamentarias que pudieron desplegar las banderas. Eso también da ciertas señales que son sumamente importantes. Estuvimos justamente ahí arriba desplegando la bandera trans y fueron 60 segundos de mucha emoción de que ese símbolo que para nosotros es tan importante esté en el Congreso. Y que estemos apoyados por un grupo de parlamentarias que se la jugaron, inclusive pudiendo llegar ahora a los comités de ética de sus partidos y del Congreso, pagando las multas que pueda significar esto, pero ellas están súper comprometidas y eso nos hace muy bien como movimiento. Muchas gracias, Franco. Esperamos poder tener otra oportunidad para poder seguir profundizando más en estos temas, y hay que seguir educando a nuestra familia y nuestra sociedad. Ya pues, chicos. Sí, bueno, saludar también al Franco, ya que está en vivo, también enviarle un saludo a todas las organizaciones de diversidad sexual y de género que están dando la pelea fuertemente como la han dado siempre. Aprovechar de saludar a cada uno de ellos. También a los funcionarios de INJUB que nos escuchan y que nos colaboran, especialmente a País Público, que es donde acogemos la oficina de diversidad, a todas las personas que nos están escuchando. Es importante educarse, informar sobre las diferentes iniciativas que se están organizando. Si necesitan apoyo y compañía, están las organizaciones que trabajan fuertemente. Así que muchas gracias también a Constanza por estar acá en nuestro estudio de Radio INJUB. Y gracias a Melba por invitarme al programa Opinante. Bueno, pues muchas gracias. Pero justamente, nuevamente también, como tú dijiste, invitar a las personas, ya sean trans o no, a acercarse a OTD y que conozcan una realidad, y a las personas trans sobre todo, que se puede crear comunidad, hay ayuda y hay una forma, una salida que de verdad puede llevarte a estar contento, a ser feliz y estar realizado. Muchas gracias a todas, todos y todes. Y nos vemos en otro, y nos escuchamos también a todo el resto en un nuevo programa la próxima semana de Opinantes. Ya los escuchaste, los temas de hoy desde varios puntos de vista. Vuelve a escucharnos el próximo miércoles, que te esperaremos con más contingencia y conversación en Opinantes en injubo.fm. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento del Instituto Nacional de la Juventud. El Instituto Nacional de la Juventud se pone la camiseta por los voluntarios de Chile. Capacitaciones, fondos concursables, vinculación con instituciones del Estado, eventos especiales y mucho más. ¿Qué es lo que te mueve? Accede con tu organización a los programas de voluntariado de INJUB. Más información en injub.cl. INJUB, Gobierno de Chile. No te estreses más por estar endeudado. Hay una solución gratuita y fácil para tus problemas. Si tienes más de 18 años, 2 deudas vencidas por más de 90 días que superan las 80 UF y no has sido notificado de una demanda, acércate